Continuamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, por X, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mira en donde estamos. Nuestro canal YouTube, mira en donde estamos, ahí te podés suscribir, es absolutamente gratis y nos ayudás a difundir nuestras ideas, nuestras producciones, nuestros análisis en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de nuestras libertades, de la República. Esto que está en juego, precisamente en la República Argentina, muy en juego. El pasado domingo se celebraron elecciones en Argentina con una participación decían del 74%, acá da este informe del 77,6%. Estas elecciones han sido muy mediáticas debido a las particularidades de uno de los candidatos, el economista Javier Milei. Increíble, ¿no? Cómo se apunta a la particularidad de un candidato y no a la del otro. Como si acaso Sergio Massa no tuviera particularidades sumamente específicas y peligrosas, muy peligrosas. Los candidatos que competirán en ellas para convertirse en el nuevo presidente de Argentina serán Sergio Massa y Javier Milei. Veamos las principales propuestas en materia económica de cada candidato. Sergio Massa, Unión por la Patria, abogado de profesión, es el actual ministro de Economía, de una economía que colapsó, el peor momento económico de la historia argentina, una economía ahí ya prácticamente al borde de la hiperinflación, un dólar que está a 1.100 y pico, 150% de inflación por mes, sin reservas el Banco Central, ahora haciendo un acuerdo interbancario con China, del Banco Central chino con el Banco Central argentino, un swap se le llama técnicamente, todo eso también a tapas cerradas, sin dar públicamente cuál es la tasa de interés de ese préstamo, cómo se va a pagar, para qué funciones va a cumplir, es un pasamano, ese préstamo para qué va a ser, para financiar empresas de amigos, estabilización y lucha contra la inflación, las propuestas del gobierno de Massa, ¿no? Mayor inversión para la producción y dinamizar el mercado interno, dado que el consumo privado supone un 70% del PIB. Todas frases genéricas, todos enunciados. Reducción del gasto público para lograr el superávit fiscal y reducción del endeudamiento. Tema, ¿y cómo lo va a hacer todo esto? Fortalecer la moneda a través de fortalecer la moneda, que está en un proceso devaluatorio escandaloso, donde ya el dinero argentino no tiene valor, no vale nada. Soberanía económica frente al Fondo Monetario Internacional. ¿De qué soberanía económica puede hablar un país respecto al Fondo Monetario Internacional si el Fondo Monetario Internacional está integrado también por ese país porque es un fondo de recursos económicos a modo de un fondo solidario que integran todos los países del mundo que están compartiendo ese acuerdo que es el Fondo Monetario Internacional? Siempre hablando del Fondo Monetario Internacional como si se tratara de un banco, de una organización financiera. Es un fondo de reserva de todos nuestros países. ¿Qué soberanía económica? ¿De qué estamos hablando? Sistema de pagos en moneda local y monedas digitales. Que bitcoins, las monedas virtuales, las monedas digitales. Bueno, eso que es tan lábil, que está haciendo crisis por todos lados. Javier Milei, La Libertad Avanza, economista, profesor de economía, entre otras funciones, escritor. Él mismo se autodefine como un anarcocapitalista y promueve el liberalismo. Bueno, esto lo ponen en estos, este, digamos, enunciados. Esto está publicado por CNN. Fíjense todo el perfil progresista, globalista, ya introduciendo sutilmente el miedo anarcocapitalista. Ya Milei explicó que el anarquismo lo dejó hace tiempo. Tiene, como yo dije, tiene rasgos todavía, pero él ya dejó, está convencido que el Estado es el único instrumento. Ya dijo cantidad de veces que él no va contra el sistema de Estado, sino contra la casta política, y que él entendió que el Estado, el Estado es el que se debe hacer cargo, digamos, de la organización social de las personas. Por eso se candidatea como presidente. Bueno,
Todos sabemos que él plantea eliminar y bajar impuestos, privatizar las empresas públicas deficitarias, fomentar inversiones privadas, es decir, fomentar no solo el ahorro, sino la formación de capital, la inversión, eliminar el peso argentino. Él no habla de eliminar el peso argentino. Bueno, está planteando la dolarización, que no sabemos si ahora va a atenuar esa prédica o no, flexibilizar la contracción, sustituir el sistema de desempleo público por un sistema de seguros, mejorar y crear nuevas infraestructuras. Habla también de la independencia del Poder Judicial, ¿eh? Está hablando de establecer por ley un presupuesto que provenga directamente de la Suprema Corte de Justicia con la aprobación del Congreso, por ejemplo, estabilizar las políticas de Estado en materia de relaciones internacionales, es decir, que todo tipo de acuerdo comercial, todo tipo de contrato, todo tipo de obra pública contratada con empresas internacionales o todo acuerdo bilateral, sea con un país o con una región o una zona económica, tendrá que ser transparente, sometido al escrutinio, a la aprobación del Congreso, es decir, del Poder Legislativo, y cualquier tipo de contrato, sea por obra pública para mejorar infraestructura, como él también plantea, así como de servicios públicos, tendrá que ser por el mecanismo de la licitación abierta, de la licitación abierta que deberá ser necesariamente aprobada por el Congreso. Todo eso que no hizo el kirchnerismo hasta la fecha. Es evidente que en Argentina se está jugando una encrucijada histórica. Argentina tiene la posibilidad, aparentemente, de recuperar ese perdido Estado de Derecho, esa república perdida hace muchísimas décadas desde el peronismo hacia acá, pero que se ha profundizado, digamos que en una zona muy oscura desde la criminalidad del kirchnerismo encaramado en la política del Estado argentino ya hace décadas, destrozando la economía, la sociedad, digamos, y los estamentos sociales en cuanto a la pésima educación adoctrinante, por otra parte, y de pésima calidad, todo eso contribuyendo al deterioro de la sociedad argentina en términos de millones y millones de habitantes, donde hoy tenemos un país con el 45% de pobres, 6 millones de indigentes, un promedio de 6 millones de trabajadores que del año 2011 son los mismos en cuanto al mercado legal de trabajo. Es decir, el mercado legal de trabajo no se ha incrementado, las reservas han caído enormemente. Si yo no recuerdo mal, antes de Néstor Kirchner, las reservas del Banco Central Argentino estaban en los 258.000 millones de dólares. Habría que hacer una traducción del dólar de aquella época al hoy para establecer un equivalente, pero ponele que a ojo de buen cubero, hoy Argentina, por dimensión de país, por tener casi 50 millones de habitantes, un país con todas las riquezas naturales, si se hubiera desarrollado, si hubiera sido un Estado de derecho racional, institucional, con una clase política profesional y no mafiosa, bueno, con casi 50 millones de habitantes, con las relaciones internacionales que podría haber logrado, sin déficit fiscal, sin default, Argentina hoy tendría que tener reservas, por lo menos, creo yo, de entre 600 y 800 mil millones de dólares. Pienso yo que por lo bajo, porque es un Estado que tendría un Producto Bruto Interno, fíjense que España está en ese nivel de producción, Producto Bruto Interno, que puede estar en los 800 mil millones de dólares por año. Países que tienen 700, 800 mil millones de dólares por año de producción. Ponerle que Argentina, en términos razonablemente buenos económicamente, estuviera en un nivel de productividad en un PBI de 600, 700, 800 mil millones de dólares. Bueno, nada de eso pasa en Argentina, ha colapsado y están mendigando, vuelto chico, cambio chico para un país de las dimensiones que tiene Argentina, cuando salió a pedirle Massa al Fondo Monetario Internacional un préstamo de 7.500 millones de dólares. ¿Qué son 7.500 millones de dólares para un país como Argentina? ¿Qué préstamo habrá ahora arreglado con China? ¿De cuánto? ¿Ese préstamo hacia dónde va? ¿Qué destinos tiene? No se establece el propósito de ese préstamo, los planes a desarrollar con ese préstamo. Todo es a tapa cerrada, todo es de la mayor oscuridad. Las fuerzas oscuras de la Guerra de las Galaxias, ¿te acordás? Darth Vader, la Guerra de las Galaxias, la Fuerza Oscura, el Imperio, ¿no? El Imperio de la corrupción. Tengo esta nota de
un doctor en filosofía respecto a esto, que dice lo siguiente: Carlos Höbel, doctor en filosofía, economía y ciencias políticas, profesor de filosofía económica en la UCA y miembro de la Academia Nacional de Educación. Sergio Massa es la expresión perfeccionada del líder más apto por su gran habilidad y eficacia para instalar de modo definitivo o por varias décadas un régimen patrimonialista autoritario de partido único en la Argentina por medio de las siguientes acciones. Uno, comprará uno por uno a los opositores dispersos. Ya lo está haciendo, fragmentando del todo a la oposición para alcanzar una hegemonía total sobre el Congreso que quedará convertido en una escribanía. Dos, mantendrá el kirchnerismo como un grupo de choque y militancia para algunas funciones bajo su control con el madrinazgo en la semioscuridad de Cristina Fernández de Kirchner. Tres, consolidará, fortaleciéndolo por medio de reformas que lo hagan más estable y previsible, un régimen económico corporativista de capitalismo de amigos, con alguna generación de inversiones privadas bajo control del Estado, que generará una nueva y poderosa élite político-sindical, empresarial, dejará en minoría insignificante a la clase media y mantendrá altos niveles de pobreza, desigualdad y asistencialismo permanente. Cuatro, avanzará con reformas sobre lo que poco queda de independiente del Poder Judicial a través de la reforma del Consejo de la Magistratura y otras. Cinco, dadas las características patrimonialistas de su régimen, consolidará la corrupción sistemática junto a la penetración de las redes delictivas de corrupción y narcotráfico dentro de las estructuras del Estado. Y continúa punto 6, punto 7. No nos da el tiempo ahora para continuar. Vamos a una pausa, Maxi, y seguimos en este programa que creo yo hoy está muy intenso porque está intensa esta región del planeta.